premio mayor de esta costosa y sofisticada operación política que se está montando no es otro sino darle una nueva configuración al Estado chavista, avanzar con la tesis del Estado comunal, hacer cambios sustanciales a la Constitución, no porque lo legal sea relevante para el chavismo, porque ya sabemos que el chavismo se salta sus propias leyes. Fundamentalmente es como una manera de poner en evidencia que ellos van a transitar una nueva etapa. Y esta nueva etapa es una donde esta configuración de un Estado eminentemente fascista y totalitario, porque es el Estado donde no hay diferencia entre sociedad y Estado, hay un partido de que es el del Estado, hay una religión que es la del Estado, hay unos sectores plurales que son los del Estado, y la única manera de participar políticamente en Venezuela será, y no habrá otra, que sea plegarse a participar en las condiciones que el chavismo establece. Nada diferente, por cierto, a lo que ha ocurrido en estos 26 años, pero ahora es una política que va a estar consagrada en la Constitución de Venezuela. El chavismo intenta avanzar tomando ventaja de la posición que tiene con respecto a la comunidad internacional, la posición que tiene frente al debilitamiento de las fuerzas opositoras dentro de Venezuela, pero también y sobre todo por la nueva posición del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que ha manifestado en forma pública y privada no tener interés en intervenir en los asuntos de Venezuela en la medida en que Venezuela no se convierta en un factor de riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo me considero, y lo he escrito en varios artículos de opinión, de las personas o de la corriente de opinión quienes argumentamos que Venezuela, el régimen chavista, es en efecto una amenaza latente para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y lo hemos argumentado por las conexiones que tiene el régimen chavista con Rusia, con China, la influencia, la dramática influencia evidente que tiene el régimen cubano sobre la política venezolana y por supuesto las alianzas militares que existen entre Venezuela, Cuba, Nicaragua. Además de las conexiones del régimen venezolano con grupos irregulares de la guerrilla colombiana o grupos inclusive de naturaleza paramilitar. Sin embargo, en el nuevo cuadro internacional donde se abre una perspectiva de una salida negociada a la crisis entre Rusia y Ucrania, es factible que se produzca un replanteamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, lo cual sin duda va a impactar la manera como los Estados Unidos viene observando lo que pasa en Venezuela. Lo que queremos decir con todo esto es que no vemos condiciones para que un gobierno de Donald Trump intervenga directamente en Venezuela. Es posible también que se produzca una situación en la cual se produzcan algunas medidas que pueden ser interpretadas como medidas sancionatorias en contra del régimen venezolano, pero sin duda estas medidas no van a ser conducentes a buscar un debilitamiento o un desplazamiento del eje de poder en Venezuela, tal como lo han dicho voceros del Departamento de Estado y del gobierno de Donald Trump. Esta es la situación que el chavismo intenta aprovechar en el año 2025. No solamente son las elecciones regionales para gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, sino la idea que tiene el chavismo es utilizar esta situación que hay donde en el aspecto, en el plano internacional, no tiene realmente una contención que sea evidente, que sea visible, que sea efectiva. Y ante esta ausencia de una contención, ellos van a aprovechar para impulsar lo más importante, lo que sí les interesa, que es la transformación, la modificación de la estructura de ese Estado chavista. Como ya ustedes saben, el Estado chavista actual se fundamenta en la Constitución del año 99, impulsada por Hugo Chávez, que fue aprobada en fraude a la Constitución del año 1961. Pero esta es la Constitución, la del año 99 me refiero,
que el chavismo le ha impuesto a los venezolanos, pero que le ha hecho tragar a la falsa oposición, incluida María Corina Machado, porque el triunfo del chavismo en Venezuela comienza, o me refiero a la victoria o el triunfo desde el punto de vista político, cuando logra que los factores de la oposición se abracen realmente como último recurso a defender y a jurar lealtad a la Constitución chavista del año 99. Pero, sin embargo, en el cuadro que se abre ahora, el chavismo está tratando de reconfigurarse, de replantear la estructura de su régimen político para mutar, para pivotar hacia una que se parezca más a la del Estado o la del régimen cubano. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, o esto se enmascara dentro de esa idea del famoso Estado comunal que el chavismo quiere imponer, que ni siquiera los propios chavistas pueden explicar porque tienen que resolver desde el punto de vista burocrático estructural si ese Estado comunal o esas comunas a las cuales les pretenden dar una entidad jurídico, política y económica van a tener las mismas competencias, por ejemplo, que los municipios. Hay estructuras político-administrativas, tales como los consejos municipales, las alcaldías, que tendrían que ser replanteadas sus funciones si se le da vida ahora a esta nueva figura. Pero en realidad lo que el chavismo pretende no es esto, porque estamos en un país, Venezuela, donde no hay dinero, no hay recursos. Además, ¿para qué necesita el chavismo tener una nueva constitución si de todas formas el chavismo ha usurpado sistemática e históricamente las funciones de alcaldías, de gobernaciones? ¿Cuál podría ser el interés si no es el de alterar la estructura fundamental en los procesos que conducen a la conformación de los poderes públicos? Y con esto lo que está buscando el chavismo, en realidad, detrás de toda esta idea de darle fuerza a una entidad, a una entelequia llamada la comuna, en realidad lo que pretende es instaurar las elecciones indirectas, las elecciones de segundo grado, y curiosamente en los documentos que han salido, que han suscrito algunos operadores chavistas para defender las bondades de esta reforma constitucional, hablan de un regreso a la democracia directa. Pero esto no es más que, perdón, que una estafa, porque no hay tal democracia directa. Lo que se va a tratar es de obligar a que la gente participe políticamente o que ejerza sus derechos políticos dentro de la comuna. Que esa comuna, que no va a ser otra cosa que una típica desorganizada asamblea clientelar del partido del chavismo, es una reunión que no tendría que ser necesariamente registrada con unos cuadernos de votación. No será un procedimiento en el cual se respete el derecho al secreto del voto, sino simplemente es una reunión al estilo chavista. Es una muchedumbre, son 100, 200 personas que se reúnen, y en ese entorno es donde ellos intentan, o bueno, así se intenta que quede reglamentado, que se seleccionen unos delegados. Y estos delegados son los que a su vez van a elegir otros delegados que van a seleccionar al presidente de la República y seguramente a otros miembros de los poderes públicos, tales como los miembros de la Asamblea Nacional. De manera que estamos en el preámbulo de lo que podrían ser las últimas elecciones directas, libres y secretas que haya conocido Venezuela en esta última etapa política. El chavismo intenta impulsar este cambio que es sustancial, que es un cambio relevante, que afecta a la estructura de su propio Estado, porque puede hacerlo, porque el cuadro internacional favorece este avance, porque las fuerzas opositoras desorientadas, desubicadas, confundidas internamente en Venezuela no tienen claridad de cómo confrontar esto y están anclados en una defensa con todo lo meritorio que pudo ser ganarle al chavismo el 28 de julio, pero esta oposición liderada por María Corina Machado está atrapada
todavía en el episodio del 28 de julio, tratando de defender esto como una victoria simbólica, como una victoria moral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, defender que fue importante el hecho de que millones de venezolanos acudieron a votar por Edmundo González y que esto significó una derrota para el chavismo, pero ante la imposibilidad de poder cobrar, tal como María Corina Machado y los factores de la MUD ofrecieron y prometieron, entonces ahora se habla de tratar de buscar una presión internacional que, como ya hemos explicado en este programa, no hay condiciones para esa tal presión internacional, de manera que ¿cuál es el cuadro que tenemos? Un presidente simbólico, electo, itinerante, que no pudo ni podrá juramentarse, que jamás podrá entrar en funciones, unas fuerzas políticas que están divididas ahora porque cuando el chavismo convoca elecciones, ahora la misma base clientelar en la cual se apoyaba María Corina Machado se divide, donde una mitad va a ir a estas elecciones para poder buscar su propia preservación política y física, porque ya sabemos que en Venezuela ahora se ha llegado al extremo que quien no participe en estas elecciones va a ser perseguido político y seguramente con la reforma constitucional existirá una base legal constitucional para este tipo de persecuciones. La otra mitad de esa oposición, en una posición igual o tan penosa como la otra, argumenta que no se debe ir a elecciones, lo cual parecería una postura aceptable, interesante políticamente, pero dice, bueno, no se debe ir a elecciones si no hay condiciones. O sea, todavía esta oposición, y nos referimos a los factores de acción democrática, de primero justicia, de voluntad popular, y la propia María Corina Machado, que pareciera que abren un poco la posibilidad a una negociación con el chavismo, siempre con lo mismo, con los mismos clichés, con los mismos lugares comunes, siempre apelando, bueno, si el chavismo nos hace estas concesiones en materia electoral, podríamos participar. Lo más probable es que el chavismo le va a hacer cero concesiones a esa oposición, porque además no necesita hacerle concesiones. Ya cuentan con la mitad de esa oposición conformada y expresada en los cuadros regionales, en los operadores regionales de estos partidos de la MUD, que prácticamente están en una rebelión contra sus dirigentes porque están enfocados en participar en el fraude electoral del chavismo, pero además está la posición de Un Nuevo Tiempo con Manuel Rosales, que definitivamente en su totalidad intenta capitalizar sobre esta nueva situación que se presenta y que sí ha decidido que va a participar en el fraude electoral. ¿Por qué esto es importante? Porque mientras esta falsa posición, confundida, desubicada, completamente desorientada en cuanto al qué hacer y qué estrategias llevar adelante para sacar al chavismo del poder, mientras esta oposición tiene un presidente electo itinerante que es Edmundo González, tiene a María Corina Machado dando unos mensajes de falsa esperanza, de falso optimismo, pero sin ninguna conexión con la realidad que se está viviendo en Venezuela, mientras las bases de estos partidos clientelares que para su preservación política quieren participar en el fraude electoral migran a la tesis del gobierno, bueno, en medio de todo esto que no podría ser catalogado de otra manera sino una desbandada y una desorganización y una crisis estructural de esa oposición venezolana, estas son las condiciones que el chavismo está tratando de obtener ventaja y seguramente lo va a lograr, que es para avanzar. El objetivo más preciado del chavismo en el año 2025 no es ni siquiera ganar, porque ¿quién va a hablar de ganar si ellos se adjudican y se van a adjudicar los cargos que les dé la gana? Decimos ganar las elecciones, pero lo que en realidad van a buscar, el premio mayor de esta costosa y sofisticada operación política que se está montando, no es otro sino darle una nueva configuración al Estado chavista, avanzar con la tesis del Estado comunal, hacer cambios sustanciales a la Constitución, no porque lo legal sea pertinente o sea relevante para el chavismo, porque ya sabemos que el chavismo se salta sus propias leyes. Fundamentalmente es como una manera de poner digamos, en nota, poner en evidencia que ellos van a transitar una nueva etapa,
Y esta nueva etapa es una donde lo que hemos explicado también en semanas anteriores, esta configuración de un Estado eminentemente fascista y totalitario, que lo es porque es el Estado donde prácticamente confunde sociedad, no hay diferencia entre sociedad y Estado, hay un partido de que es el del Estado, hay una religión que es la del Estado, hay unos sectores plurales que son los del Estado, y la única manera que, producto de este cambio que impulsará el chavismo, la única manera de participar políticamente en Venezuela será, y no habrá otra, que sea plegarse a participar en las condiciones que el chavismo establece. Nada diferente, por cierto, a lo que ha ocurrido en estos 26 años, pero ahora con una nueva configuración que es una política que va a estar consagrada en la Constitución de Venezuela. Esto nos parece que es, digamos, la situación más grave que se va a enfrentar este año. Lamentablemente no vemos la claridad y menos aún la fuerza que pueda tener esta oposición para detener al chavismo en esta operación y o impedir que para finales de año el chavismo pueda presentar en una nueva situación política una constitución que va a intentar consagrar una nueva configuración, una nueva correlación, no necesariamente de fuerzas políticas, sino de bloques y de sectores sobre los cuales el Estado chavista se va a comenzar a soportar en esa nueva etapa que se inicia. Hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con el desarrollo de todo este proceso, pero que lo abordaremos en las próximas semanas. Y es cómo el chavismo va a utilizar la conformación de este Estado comunal, de estas elecciones indirectas, de estas elecciones de segundo grado, para elegir a los poderes públicos nacionales y estadales, cómo el chavismo prácticamente utilizó a la falsa oposición en los últimos 26 años y cómo de alguna manera la participación de esa oposición creyendo en la vía electoral significó para los venezolanos una pérdida de tiempo, una pérdida de vidas irreparable, pérdida de recursos, pero fundamentalmente también una pérdida de la esperanza en un posible cambio político para Venezuela. Resultado de esta situación, y es algo que analizaremos en las próximas semanas, es la configuración de una nueva falsa oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en el preámbulo de lo que el chavismo va a intentar, que es sacudirse a esta oposición de la MUD, no continuar negociando, además que no tienen estos factores de la MUD, no carecen de elementos de fuerza para llevar al chavismo a una negociación, y el chavismo ahora pues le va a dar vida a una nueva oposición que la veremos conformarse en torno a las figuras que están haciendo vida activa en Venezuela y que desde una supuesta oposición, entre comillas, argumentan la necesidad de colaborar electoralmente con el chavismo, inclusive en el cuadro de ese nuevo Estado comunal que significan unas elecciones indirectas y de segundo grado para elegir a los poderes públicos. La prácticamente imposibilidad en que se encuentra la oposición que lidera María Corina Machado y la MUD para detener esta reforma constitucional nos da la medida de la gravedad de la situación política y la dramática perspectiva que tendrá que enfrentar Venezuela en los próximos años. Una vez más, les doy las gracias por sintonizar este canal, por suscribirse a las notificaciones, pero fundamentalmente pues les doy las gracias por seguir con atención los análisis que hacemos todas las semanas. Agradezco además sus comentarios, sus observaciones, sus críticas, que siempre nos ayudan a tener una mejor perspectiva sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre cómo ustedes ven estos análisis pues, que presentamos a ustedes semana a semana.